Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Mena. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Hoy es la sesión número 2 de este taller de nóminas que durará 8 sesiones. Les recuerdo, porque la vez pasada estaba dando más las fechas, son 8 sesiones, martes y jueves de 4 a 5. Esta sería la segunda sesión. Vamos a comenzar. Dentro de lo que vimos el martes pasado, empezamos con lo que viene siendo el ajuste al subsidio. Pero es importante que conozcamos o que veamos cómo creamos una empresa, desde si somos nosotros despacho o si simplemente tenemos la necesidad de crear una empresa o necesitamos saber si la empresa que yo tengo está bien creada, pues vamos a comenzar con la creación de una empresa. Para crear una empresa entramos a lo que viene siendo la casita, catálogo, y aquí me da la opción de crearla. Yo le voy a decir nuevo. Siempre tengo que revisar que aquí diga empresa nueva, porque si no puede ser que yo esté modificando la predeterminada. Hay que tener cuidado con eso. Entonces yo le voy a poner aquí, por ejemplo, taller de nóminas, ¿sí? La vez pasada vimos que este es el nombre con el que yo la voy a identificar en mi catálogo de empresas y este es el nombre que tiene que venir en la constancia, ¿sí? Este lo voy a empezar en 2024. La zona de salario es importante. La zona de salario me indica algunos cálculos, es decir, es importante que nosotros asignemos de forma correcta esta zona de salario, porque esta zona salarial, cada que dé de alta yo un empleado, se le va a asignar a ese empleado. Actualmente la zona A y la zona B son las mismas, es decir, tienen los mismos valores en cuanto a salario mínimo. La zona C es la que es un poco distinta, la zona C es la de frontera. Entonces nosotros tenemos que ver que aquí nuestra zona salarial esté bien asignada. ¿Qué puede pasar si mi zona salarial no está bien asignada? Puedo tener cálculos en cero de ISR o cálculos de IMSS en ceros también. ¿Por qué? Pues porque estoy en una zona salarial incorrecta. Entonces aquí voy a poner taller de nóminas. Les recordaba que este ya no es relevante. Si estoy ya trabajando en 2024 ya no es relevante. Es relevante para 2023 hacia atrás, esas nóminas. Aquí voy a poner la localidad. Por ejemplo, Uruapan, Michoacán. ¿Sí? Aquí iría el domicilio. Les digo, para el timbrado no es obligatorio, pero sí para algunos reportes. Y el código postal. En este apartado voy a poner el régimen fiscal y el RFC. Aquí yo voy a tomar un RFC que es un RFC genérico, de los cuales el SAT me da sellos, ¿sí? Sellos de prueba para que yo pueda timbrar. Aquí quedamos que era la interfaz y aquí marco que voy a manejar recibos electrónicos. Cuando yo lo marco, la configuración que me da por default no debo de moverla, la dejo así tal cual como me la ofrece el sistema y guardo. Me dice que si acepto, se inicia el proceso de generación de base de datos, le digo que sí. Y en este punto me va a crear la nueva empresa. ¿Qué es importante tomar en cuenta aquí? Que cuando nosotros creamos una nueva empresa, lo primero que me va a pedir es los periodos que yo voy a utilizar. Y aquí es importante saber qué periodo voy a manejar. Voy a manejar periodo quincenal, periodo semanal. Indíquenme, por favor, en el chat qué periodos manejan ustedes. Si manejan de los dos, si manejan solo semanal o si manejan quincenal nada más, mensual, catorcenal, digo, no sé. ¿Qué tipo de periodo manejan ustedes? Semanal y quincenal, muy bien. Semanal y quincenal. Excelente. Semanal y quincenal. Bien, con el quincenal no hay tanto problema, porque el quincenal, pues todas las quincenas, digamos, son iguales. Empiezan el día primero, la primera quincena y terminan el último día del mes, no importando los días que contengan, ¿sí? ¿Qué es importante saber aquí? Los semanales. Los semanales son los que sí me pueden impactar o los que sí me pueden alterar el cálculo. ¿Por qué? Porque yo debo de tomar en cuenta cómo es mi semana. De los que me contestaron que son semanales, ¿cómo es su semana? De lunes a domingo, de martes a lunes, de miércoles a martes, ¿cómo es su semana? ¿Sí? Es lunes a domingo, muy bien. Miércoles a martes, de sábado a viernes. Excelente. Fíjense qué bien, hay una variedad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo abro aquí, por ejemplo, el quincenal?
Les digo, aquí no hay problema, pues siempre me lo va a abrir del día primero y a partir del día primero cuenta 15 días. Termina siempre a final del mes. Este no tenemos problema. Pero ¿qué pasa con el semanal? Si yo lo marco aquí, aquí me dice que el primer día del año es lunes. Si yo lo marco aquí, me va a crear una semana de lunes a domingo. Sin embargo, yo veo que muchos lo manejan de jueves a miércoles, de sábado a viernes, es decir, no lo manejan tal cual como me lo da el sistema. Si no es el caso, yo no lo creo aquí. Porque les digo, si lo creo aquí, me lo va a crear en este caso de lunes a domingo. Y muchos me dirán, bueno, pues ponle que empiezas el jueves, ¿no? De jueves a miércoles. Sí, pero si yo hago esto, aunque sí me lo va a empezar en miércoles, va a decir que el séptimo día es el miércoles. O sea, va a empezar mi primer día de la semana en jueves y el último en miércoles. ¿Y qué pasa con este último miércoles? Que el último lo toma como séptimo. Y si el miércoles es mi séptimo, si yo asigno en el día miércoles una falta, pues no me la va a tomar en cuenta. ¿Sale? Entonces, si mi semana no es lineal así como me lo da el sistema de lunes a domingo con el séptimo día como domingo, no la genero aquí. Nada más voy a generar el quincenal y lo ejecuto. Aquí vamos a ver cómo es que el sistema, una vez que yo creo estos periodos, me genera dos ejercicios. Aquí, si se fijan, me dice que actualizó la UMA y también que me actualizó el factor de descuento de Infonavit. Y ya me dice con qué vigencia, 1 de febrero y 1 de enero. Yo acepto, porque es una empresa nueva que en teoría empieza desde enero de este año. Aquí me manda a crear empleados y el periodo que yo voy a seleccionar. Todos en su nómina siempre van a tener un periodo extraordinario. Todos. El periodo extraordinario es un periodo de un día. Pero hay que tener cuidado con este periodo. ¿Este periodo para qué se usa? Se usa para gratificaciones anuales. ¿Cuáles gratificaciones? PTU y aguinaldo. Y estas gratificaciones anuales se calculan con un impuesto en particular, que en el sistema es uno que viene como artículo 174 de la ley del ISR. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que todo lo que yo calcule en periodo extraordinario se va a calcular con ese ISR. Y solo lo que vienen siendo conceptos, digamos, anuales. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo PTU, se va a calcular sin ningún problema el PTU y su ISR. Si yo pongo aguinaldo, se va a calcular sin ningún problema lo que viene siendo el aguinaldo y su ISR. Pero ¿qué pasa si yo pongo sueldo? Si yo pongo sueldo, no me va a calcular ISR. ¿Qué pasa si yo doy una gratificación? Si yo doy una gratificación, no me va a calcular ningún ISR, porque en periodo extraordinario única y exclusivamente se calcula ISR del artículo 174. Ahorita vamos a ver más adelante. Para viático Rubí está bien, porque viáticos cuando tú lo entregas son otros pagos. Y otros pagos no generan impuesto. Entonces ahí yo no le vería problema en esa parte. ¿Sí? Para la entrega, digamos, del recurso del viático. Para la comprobación, a lo mejor ahí sí sería bueno que sea dentro del mismo recibo, del sobrerecibo del periodo normal, del semanal o del quincenal. ¿Sí? Porque si es en el extraordinario, pues ahí no te va a estar generando ningún tipo de impuesto como tal. Entonces, aquí me da quincenal y periodo extraordinario. Yo cancelo, no quiero seleccionar ninguno. ¿Por qué? Porque quiero configurar mi periodo semanal. ¿Dónde lo configuro? En catálogo, tipos de periodo. ¿Sí? Yo puedo ver que aquí tengo periodo extraordinario y periodo quincenal. Esta es la configuración general que tiene cada uno de mis periodos. Pero ojo, si yo entro al catálogo periodos, aquí me indica y yo ya puedo ver que yo ya tengo 2 ejercicios. Del extraordinario no, porque como les digo es un periodo por default y es de un día y yo lo voy creando. Pero del quincenal sí, ya tengo creado 2024 y 2025. ¿Sí? ¿Qué pasa si a lo mejor yo creo aquí en tipos de periodo un periodo semanal y le digo nuevo y le pongo semanal? ¿Sí? ¿Cuántos días tiene el periodo? Tiene 7. ¿Cuántos son los días del pago? 6. Un error muy común es que le digan días del periodo 7, días de pago 7. ¿Por qué común? Porque yo pongo la posición del séptimo día, ¿sí? Y le digo, es el último día del periodo. Entonces, 6 días más 1 son 7. Pero si yo pongo aquí 7 más 1 serían 8 y entonces ya no se hacen bien los cálculos, ¿sí? Igual voy a
crearlo mal a propósito y ahorita lo borramos, ¿sí? Días de pago 7, posición de séptimos días ya le puse que es el último día del periodo y la periodicidad de pago. Esta periodicidad es el agrupador del SAT, porque recuerden que al SAT no le importa mucho cómo yo lo nombre, sino el agrupador que tiene, ¿sale? Entonces, yo guardo y resulta que si yo reviso mis periodos, aquí está ya mi periodo semanal, 12 ejercicios. ¿Qué pasa? Que yo lo creé de lunes a domingo, pero a lo mejor, pues como estaba viendo que no necesariamente lo manejan de lunes a domingo, tal vez yo lo quería de jueves a miércoles. Y un error muy común es que ustedes se metan aquí al catálogo de tipo de periodos y lo cambien, ¿sí? Y entonces digan, no, así no era, y cambien la posición del séptimo día y cambien los días en los que va a empezar, pero esto ya no me sirve. O sea, si yo aquí intento cambiar y le quiero decir, va a empezar ahí, pues ya me lo guardo, ¿sí? Y le digo, no, y la posición del séptimo día va a ser este, ¿sale? O no, va a ser el domingo, que no es el último día, el séptimo día, sino que es 1, 2, 3, es el cuarto día. Sale, yo ya lo cambié y ya me voy bien feliz, pero si yo reviso mis periodos, pues no hay ningún cambio, ¿sí? Si se fijan, sigue estando de lunes a domingo. ¿Por qué? Si yo reviso todos van a estar de lunes a domingo y el séptimo sería el domingo. Pero yo ya lo cambié aquí, yo ya lo cambié en este apartado de tipos de periodo. Bueno, les explico. Este apartado de tipos de periodo sirve cuando creo el periodo y se vuelve a usar cuando autorizo el último periodo del año. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo autorice el último periodo de 2024, me va a crear el 2026 con esta configuración que yo acabo de dejar. ¿Sí? Pero los primeros 2 ejercicios que yo ya generé, esos no me los va a cambiar porque esos ya estaban creados. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que corregir? Porque les digo, a lo mejor yo no lo quiero tal cual, pues como de lunes a domingo. Lo que a veces hacemos es corregirlo aquí e irnos cambiando y decirle, no, pues a lo mejor era del jueves, pues del jueves 28, ¿sí? Al miércoles 3, ¿sale? Y aquí yo lo guardo, ya me lo cambia y le tengo que poner el séptimo día. Si se fijan, aquí dice días de pago 7 y tengo que ponerle aquí, así. Entonces 6 más 1, 7, ¿sale? Pero ¿qué pasó? Solo me cambió yo tendría que cambiar todos los periodos. Son 52 periodos por 2 años, pues son 104. Es muchísimo. Como yo no tengo empleados, ni tengo movimientos, ni tengo nada, pues lo que me conviene más es borrarlo. Yo entro al catálogo, tipo de periodos, borro este periodo que es incorrecto, que no me sirve, lo elimino, aquí borrar, ¿sí? Y lo vuelvo a crear. Pero ahora sí lo creo correcto, lo creo como debería de ser. ¿Por qué? Porque les digo, corregirlo realmente me llevaría mucho tiempo porque tendría que corregir 104 periodos, 52 por año, es demasiado. Entonces, en estos casos, lo mejor es borrarlo y volverlo a hacer ahora sí de forma correcta. Ahora, ¿qué pasa cuando ya llevamos medio año? Es decir, lo configuramos desde un inicio mal y ya nos dimos cuenta que se puede corregir, pues ahí sí, ni modo, hay que corregir todos los periodos de ese año y del que siguen para que el del tercer año, o en este caso 2026, ya me lo genere bien. Entonces, yo aquí le digo nuevo. ¿Cuándo voy a empezar? ¿Cuándo debería empezar? Si es de jueves a miércoles, pues depende de cuándo voy a pagar, ¿sí? Es decir, ¿cuál va a ser mi primer semana? Mi primer semana, como corta en miércoles, ¿la voy a pagar el miércoles, es decir, ya en enero, o la voy a pagar en diciembre? No, pues a lo mejor en enero. Entonces, yo tendría que decirle aquí que va a ser de jueves, que empieza el jueves como tal, el jueves 28, ¿sí? Igual le voy a poner semanal. Días del periodo son 7, días de pago son 6. Periodo de trabajo, aquí es donde yo digo, porque a veces dicen, es que no vamos a trabajar desde enero, la nómina se empezó a hacer desde mayo, ¿sí? Bueno, yo tengo que crearla desde el inicio del ejercicio para que me genere ejercicios completos y correctos y después decirle que el periodo de trabajo en el que voy a trabajar, pues a lo mejor es uno distinto,
¿sale? Entonces, aquí, periodo de trabajo, de momento lo dejo en 1. Me dice, ajusto el mes calendario, yo le digo que no, en semanales no. ¿Por qué? Porque no quiero que si termina el mes en a lo mejor lunes, ahí me corte la semana. Yo quiero que vayan semanas completas. Ahora, posición del séptimo día, aquí ya me marcó que va del jueves hasta el miércoles. Pero a lo mejor yo no quiero que el miércoles sea el séptimo día, por lo que les comentaba que si yo dejo el miércoles el séptimo día, si yo pongo alguna falta, pues no me la va a tomar en cuenta. Entonces me voy aquí, marco el cuarto día, que es el que yo quiero como séptimo, y listo. Asigno mi periodo semanal y guardo. Listo. ¿Qué pasa? Me voy a mi catálogo, periodos, aquí lo valido. Y si se fijan, mi periodo semanal ahora sí ya se generó de jueves a miércoles con mi séptimo día como domingo. Y eso aplicaría si yo lo quiero de miércoles a martes, de martes a lunes, como yo quiera generarlo, aquí ya se me generó bien. ¿Hasta aquí tenemos dudas o preguntas? Vamos bien. Entonces, tipo de periodo para la configuración inicial, periodos para cómo están conformados en el día a día, ¿sí? En los periodos que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué hay de importante en esta ventana? Aquí me dice cuándo inicia mi periodo, ¿sí? Pero aquí tiene unas palomitas que son importantes también. Me dice el ejercicio es 2024, el mes es 1, 6 de pago y quedamos que el que está marcado en azul son 7. Si yo quito el azul, ya me da 7 días acá, ¿sí? Entonces la suma de los días de pago más este día me tienen que dar 7, porque ya si me dan 8, me dan 5, pues ya no se me va a calcular bien mi nómina. Aquí tenemos un inicio de mes, un inicio de bimestre y un inicio de ejercicio. Esto me indica cuándo finaliza, tal cual como lo dice, el mes, el bimestre y el ejercicio. ¿Y para qué me sirve? El inicio de mes me sirve para denotar cuántas semanas contiene un mes. Aquí si se fijan, aquí inicia, aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Aquí es fin de mes. Quiere decir que en este mes de enero me va a calcular 5 semanas, va a considerar 5 semanas para este mes, porque aquí dice fin de mes 1. El que sigue, inicio de mes 2, ¿sí? Y así podemos ver cuándo inicia y cuándo termina cada mes. El fin del bimestre, ¿para qué me sirve? El fin del bimestre me sirve para los cálculos de Infonavit. Los cálculos de lo que vienen siendo el Infonavit y el seguro del Infonavit se manejan con este fin de bimestre. Y el fin del ejercicio me sirve pues para saber dónde termina mi año, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, 52, pero si se fijan, la última semana me queda del 26 al día primero miércoles, si es que yo pago así. ¿Qué tendría que yo revisar en este 2024? Por ahí vi que más de uno maneja de jueves a miércoles. En este 2024 yo debo de revisar cómo termina mi año. ¿Por qué? Porque tengo que ver si mi última semana es del 26 al día primero, ¿cuándo voy a pagar? ¿Voy a pagar el 31 o voy a pagar el día 2? No, pues voy a pagar el 31. Ah, entonces aquí deberíamos de meter esa última semana. ¿Cómo lo hago? Porque si simplemente yo le digo nuevo, pues no me va a dejar meter ninguna otra semana. ¿Por qué? Pues porque aquí termina el 25 y en 2025 empieza el 26 de diciembre. ¿Cómo arreglo yo esta situación? Porque les digo, por ahí hay varios que manejan los periodos así. Y ahorita pues es tiempo de revisar, o ya acercándose un poquito más a diciembre, es tiempo de revisar cómo tengo yo configurada mis periodos para que me considere el año como yo quiero, o sea, todas las semanas que incluyen. Aquí, por ejemplo, esta semana, para que yo la pueda pasar a 2024, yo tengo que suprimirla, en este caso borrarla, así. ¿Desea borrar el registro? Sí. ¿Para qué? Para que me libere esa primera semana. Pero si se fijan, ya no tengo yo marcada ninguna palomita y la necesito. Entonces, aquí yo le tengo que decir inicio de mes, inicio de bimestre, inicio de ejercicio para 2025. Y en 2024, yo tengo que agregar esa semana que me falta. ¿Cómo la agrego? Le digo nuevo, como ya está liberada del 2025, aquí ya me deja del 26 al día primero de 2025. Y ya me la marca como fin de mes, fin de bimestre, fin de ejercicio y la guardo.
Aquí solo tengo que revisar que mi periodo 52 no contenga estas palomitas también. O sea, no puedo tener el periodo 52 como fin de mes y fin de bimestre y el 53 también. Entonces, reviso que ya no tenga ninguna palomita marcada y en el 53 marco fin de mes, fin de bimestre, fin de ejercicio. ¿Cómo me quedó 2025? 2025 empezó el día 2, perfecto, porque recordemos que las semanas se toman según la fecha en la que yo pago. ¿Cómo quedó el final? El final termina en el 24. Si se fijan, aquí la semana del 25 al 31 comprende todos los días del 2025. Entonces, a lo mejor de una vez la arreglo. ¿Cómo le hago? Pues bueno, le digo nuevo, me va a generar esa semana 52 del 25 al 31, fin de mes, fin de bimestre, fin de ejercicio y guardo. Y lo único que tengo que revisar es que esta semana 51 no tenga marcadas estas palomitas. Guardamos. Regularmente estas palomitas las pone automático el sistema. Yo no debería de modificarlas, más que como en este caso, que sé exactamente qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿sí? Pero si yo no tengo idea de para qué sirven, no le piquen, no marquen, no desmarquen, sino dejen que el sistema solo las marca. ¿Por qué las marca? Bueno, las marca cuando nosotros calculamos. ¿Sí? Aquí ya arreglamos nuestros periodos de 2024 y de 2025. Parece que todo bien, vamos a continuar. Yo ya tengo aquí mis periodos creados. Tengo aquí una barra lateral. Aquí tengo periodo extraordinario, quincenal y semanal. Ahora, tengo yo que capturar empleados porque no tengo ninguno. ¿Cómo le hago? Yo a lo mejor no quiero, ya tengo una plantilla en Excel o ya tengo una plantilla en el SUA. ¿Cómo capturo rápidamente? Bueno, aquí tengo en exportar. Aquí yo le puedo pedir que me dé un archivo de Excel de muestra para que por medio de ese archivo, descargar ejemplo, yo pueda cargar a mis empleados. Listo, aquí me da este archivo, digamos, de ejemplo, para que yo vea cómo los tengo que cargar. Dónde va el código, la fecha de alta, fecha de baja y de reingreso. Si no tiene fecha de baja, pues tiene que ser esta, 30/12/1899, ¿sí? Por ejemplo, este está de alta y de baja, porque tiene aquí una fecha de alta y una fecha diferente al 30 de diciembre de 1899 como fecha de baja. Entonces, este lo vamos a cargar, aunque va a estar dado de baja. Algunas empresas lo quieren así para que si en algún punto reingresa, porque son empresas con mucha rotación, pues tengan aquí los datos, ¿sí? Aquí este archivo me va diciendo qué es lo que yo tengo que llenar y el estatus del empleado, alta o baja o reingreso. Entonces, este es un archivo de muestra para que yo sepa qué tengo que llenar y qué tengo que cargar, ¿sí? Entonces, yo voy a cargar con un archivo que ya tengo preparado. Así como yo lo exporto y lleno los datos, de la misma forma yo lo importo. Y yo le digo así, catálogo, importar. Entonces aquí busco mi archivo, busco el archivo que voy a cargar, que es este empleado subir, lo voy a aceptar. Y aquí me da todos los datos que yo estoy subiendo. Si hubiera algún problema, me lo marca con naranja. O sea, me va a decir aquí que hay un problema con algún dato como tal. Entonces yo reviso que no tenga ningún dato en naranja para poderlo cargar. Aquí, por ejemplo, me dice que hay un error, que tengo caracteres que no permite. Entonces yo tendría que corregirlos o en todo caso borrarlo para que me deje pasarla. ¿Sí? Entonces ya le doy aquí importar. Las modificaciones hechas en este grid se importarán, pero no se guardarán. Es decir, este dato que yo borré aquí, lo borra en este grid, pero en el archivo de Excel original no me lo cambia. Entonces le digo que sí y ahora los importo. Esto es muy útil cuando vamos a empezar la nómina y no tenemos cómo obtener los datos, o más bien no queremos capturar los datos manualmente. En la próxima versión, ya en la versión 17, va a traer una funcionalidad que me va a permitir cargar desde un XML, desde el último XML timbrado, los datos del empleado. Entonces, pues eso nos va a ayudar más.
¿Qué cargamos aquí? Cargamos al empleado, cargamos lo que vienen siendo los departamentos, los registros patronales y cargamos puestos también y tipos de prestaciones. Entonces, todo eso lo cargamos desde el archivo de Excel. Aquí un error, ay, qué miedo. Me vuelvo a conectar, es este taller de nóminas. Siempre hay que correr una utilería. Después de que nosotros hacemos esta importación, hay que correr una utilería para que no nos dé errores más adelante. Aquí entonces entramos, por ejemplo, el periodo semanal. Y la utilería que vamos a correr es esta. Bueno, primero hay que ver que sí se hayan importado. Aquí están ya todos. ¿Y por qué corremos una utilería? Si se fijan, aquí tengo una fecha de alta, pero aquí abajo no tengo nada. ¿Sale? Entonces se corre una utilería porque la fecha no es válida. Aquí corro utilerías, reconstrucción del historial del empleado. Me pide que respalde y marco las tres primeras casillas y le digo iniciar. Esto lo hago para cada periodo. Aquí me dice si tengo algún problema. Uy, sí tengo muchos problemas. Creo que no se generó bien. Bueno, vamos a ver. Y ahora lo corro con el semanal. Ok. A ver, déjenme ver si se generó bien. Ok, si se fijan aquí ya tengo yo mis fechas de alta, cosa que no teníamos antes. ¿Sí? Por eso es importante. Yo cargo desde mi Excel, pero tengo que correr esta utilería como tal. Y recomendación, usen la plantilla que nos da el sistema. En estos días estuve ayudando a un cliente que tenía una plantilla propia y sí se cargaban mal. Se cargaban los datos, pero se cargaban mal. Entonces, que sea la plantilla que me da el sistema aquí en exportar. Ya corrimos esta utilería, le vamos a dar aquí en la prenómina y ya debemos de tener lo que vienen siendo empleados. Aquí es donde nosotros decidimos dónde vamos a empezar a trabajar. Por ejemplo, yo les decía, esta está creada desde enero, pero quiero trabajar desde enero. Dicen, no, es que la nómina empezó a lo mejor en mayo. ¿Sí? Entonces, yo le digo que voy a empezar el día 18, en todo caso. ¿Cómo hago yo para que empiece el día 18? Yo lo cambio. Primero no debo de estar en el periodo, me tengo que ir a otro que no sea el que quiero modificar. Y entro a catálogo, tipos de periodo, y aquí donde me dice cuál es mi periodo de trabajo, aquí yo le pongo el periodo 18. Entonces le digo guardar. Dice, está cambiando el periodo de trabajo a uno futuro. Una vez aplicado el cambio, no podrá regresar a un periodo pasado. Se recomienda respaldar. ¿Quiere continuar? Sí. Y listo. Aquí ya me crea una bitácora y cuando me voy al semanal, pues ya me dice que estoy en el periodo 18. Sí. Esto lo puedo hacer siempre y cuando no haya calculado. Aquí calculo la nómina y si se fijan, me pide la fecha de pago. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la primera sesión que la fecha de pago se vuelve importante? Porque la fecha de pago nos indica en qué mes va a considerar este periodo. Aquí, por ejemplo, yo le pongo que voy a pagar el día primero, ¿sí? Porque yo pago los miércoles 01, 05, 2024 y me pide la segunda fecha. ¿Por qué pide la segunda fecha? Porque tiene que ver si de la fecha del periodo actual a la fecha del periodo siguiente hay cambio de mes para saber dónde lo va a considerar. Por eso les comentaba que estas palomitas de fin de mes las pone en automático porque en base a la fecha que yo le asigne al momento de calcular, pues es donde el sistema sabe si pertenece o no, a qué mes pertenece este periodo. ¿Sí? Entonces 08, 05, 20, 24. Y listo, aquí empezamos a calcular con los datos que tenemos asignados. Si yo me voy aquí al sobre recibo, yo puedo ver lo que estamos calculando. Aquí viene sueldo, séptimo día, horas extras, destajos, premios de eficiencia. Eso del lado de la percepción. Del lado de la deducción tenemos conceptos en gris y conceptos en negro. Yo asumo que todos conocen o saben qué significa, pero igual se los voy a decir. Los conceptos en gris, estos que están aquí, en configuración se llama que están en especie. ¿Qué quiere decir que están en especie? Del lado de la deducción no se suman. Miren,
no, a este no, porque este no tiene IMSS, entonces no hay forma de explicarles con este empleado. Aquí no hay IMSS. Entonces me voy al siguiente empleado, que es este, y este sí tiene IMSS. Estos conceptos en gris, sumados, si yo sumo el 5, el 6 y el 11, me van a dar el IMSS, este como tal. ¿Sí? Pero no se están sumando. Si se fijan, si yo sumo todo lo que está aquí, no me va a dar 71.60. Simplemente me está indicando que estos 43.96 pesos que están aquí vienen del concepto 5, 6 y 11. Ahora tenemos otros dos conceptos en gris, que es el 32 y el 41. El 41 me dice, mira, por tablas, por lo que percibe debe de pagar 117.38 si no tiene subsidio. Pero como sí tiene subsidio, paga la diferencia, es decir, 117 menos 89.80 paga 27.58. Y la suma de estos dos, 27.58 y 43.96, son los 71.60 que estamos descontando. ¿Sí? Otra forma de verlo, o un error muy común, se los voy a poner ahorita, es cuando crean un empleado, por ejemplo, aquí, catálogo del empleado, y el 14, yo le digo nuevo, 014, y aquí en la fecha de alta, yo le pongo a lo mejor que empezó a trabajar el 1 de mayo del 2024, ¿sí? Le pongo su contrato, apellido García Acosta Javier. Aquí asigno el tipo de periodo en el cual va a trabajar, semanal, y el salario diario que va a tener, que va a ser de 300 pesos. Fijo, y si yo le doy F10 aquí, me calcula el integrado de 300 pesos. ¿Con qué tipo de prestaciones? Con las de ley, porque es lo que yo tengo aquí asignado. Si yo tuviera prestaciones distintas, no sé, en lugar de dar 15 días de aguinaldo, doy 30 o doy 40, en lugar de dar el 25% de prima, doy el 50, pues tendría que crear una prestación con esos parámetros y asignarla aquí. Y este factor de integración me lo va a dar en base a ese tipo de prestación. Aquí yo asigno el departamento, operación, operador, y le digo cómo le voy a pagar. Si en efectivo, cheque, transferencia. ¿Alguien me puede decir o alguien sabe cómo salen los recibos de nóminas en cuanto a si son PUES, si son PPD, en qué apartado sale la forma de pago o el método de pago? ¿Alguien lo sabe? Porque ha habido cambios en esta parte. De la versión 3.3 a esta versión 4.0 ha habido cambios en ese aspecto de la forma y del método de pago. ¿Alguien sabe cómo es que se generan? Si todos se generan igual o si son PPD y la forma de pago en la que tú los pagues, o si son PUE y 99. ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? Miren, desde la versión 3.3, todos los recibos de nómina son PUE, todos. Y en la versión 3.3 era el método de pago PUE y la forma de pago 99. De hecho, a muchos les brincaba y decían, pero ¿por qué PUE 99 si no se puede? Bueno, en nómina sí, en la versión 3.3. Ahora, en la versión 4 solamente viene el método de pago que es PUE, pero ya no hay forma de pago. Si yo reviso en mi XML, yo no voy a encontrar ningún nodo que diga efectivo, o que diga cheque, o que diga transferencia. Lo único en todo caso que voy a poder encontrar es que si es transferencia, viene la cuenta bancaria. Es lo único, pero no hay nada que me indique en el XML cómo le pago yo. Entonces, ¿para qué sirve esto del método y de la forma de pago? Pues simplemente para separar en nuestra nómina a quién le pago de qué forma, ¿sí? Y en caso de dispersión, pues tenga yo también separados los que son por transferencia, de los que son de efectivo y de cheque. Bueno, continuamos. Entonces, aquí método de pago, como yo le pague, transferencia. En el IMSS Infonavit yo debo de poner su número de seguridad social. Aquí su fecha de nacimiento. ¿Dónde nació?
si es que lo sé, por ejemplo, yo le pongo aquí en Aguascalientes, y si yo le doy F10, me calcula su RFC. Me lo calcula, no quiere decir que lo dé de alta, ¿sí? Si yo quiero revisarlo, le puedo dar aquí F9, me manda al portal del SAT, donde yo tengo que poner el CAPTCHA. Bueno, no sirve. Bueno, cuando está disponible, ahí podemos validar si este RFC es válido o no. Esta, recordemos que es página del SAT y bueno, disponemos del servicio del SAT. Aquí en lo que viene siendo el CURP, si también le doy F10, me lo calcula. Me lo calcula en base a su sexo, su fecha de nacimiento y su entidad federativa, ¿sí? Entonces, ya también incluimos o se incluyó aquí el no binario si es que tienen el caso. Y en este apartado lo que es obligatorio es la entidad federativa de domicilio. Ojo porque aquí se equivocan mucho. La entidad federativa de domicilio es donde labora. Si yo le pongo, por ejemplo, Michoacán, aquí me dice que es donde labora, no donde vive, porque muchos ponen la entidad federativa de su constancia, pero eso es incorrecto. Aquí va la entidad federativa de donde presta sus servicios, ¿vale? Y aquí va el código postal para que le paguen, ¿sí? Entonces aquí guardamos. Dice, hay inconsistencias ya que debe de tener un registro patronal. Dice, tiene número de seguridad social, pero no tiene registro patronal. Déjense lo asigno. Lo voy a asignar en este y lo guardo. ¿Qué pasa con este empleado? No me lo muestra aquí. Y este es también un error que luego me dicen, es que ya lo di de alta y no lo veo. No me aparece. Tienen que pedir en el filtro todos los del periodo. Y listo, aquí me aparece. Entramos al sobre recibo, calculamos y solamente le pago un día, ¿sí? Y aquí es donde se dan cuenta y dicen, ay, no, es que no entró el día primero, entró el día 28, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Van al catálogo del empleado y lo cambian y le ponen aquí 28 del 04, ¿sale? Hasta aquí muy bonito, en teoría está bien, se corrigió, 28 del 04, 28 del 04. Vienen y calculan y ya me da aquí 3 días y la mitad del séptimo. Esto, si no están en la versión que yo tengo ahorita, que es la 1622, aquí le sigue calculando 1. ¿Por qué? Porque regularmente cuando ustedes hacían ese cambio, ustedes cambiaban aquí lo que viene siendo la fecha de alta, no se cambiaba acá. Y como de estas casillas depende el salario diario, decía, ok, 28 de abril, pero aquí decía 1 de mayo, que fue como originalmente yo lo di de alta. Entonces, si a ustedes les sigue pasando eso, es porque están en una versión anterior, en versiones pasadas. En esta versión 1622 ya no ocurre. Bien, entonces aquí ya tenemos nosotros calculado los días que este empleado trabajó. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en el IMSS, los días correctos. Porque como les comentaba, en versiones pasadas, aquí me decía 4 del día vigente y 2 del día anterior, del salario anterior. Entonces decían, no, pero es que acaba de entrar. Bueno, entonces nos equivocamos en darlo de alta. Y aquí es donde nosotros nos podíamos dar cuenta qué fue lo que pasó en este apartado de IMSS. Si yo no soy contador o si yo no sé cómo se calcula, yo tengo este botón donde le digo IMSS y este foquito me explica paso a paso cómo es que se hace el cálculo de la retención del empleado en cuanto al IMSS para validar que los datos que me da aquí mi sistema sean correctos. En cuanto al ISR yo tengo que revisar aquí en este botón. Este botón me dice cómo es que el sistema llegó a este cálculo, cómo es que nada más me va a cobrar 0, ¿sí? ¿Por qué 0 si dice aquí ISR antes del subsidio 59.50 y tiene subsidio y no me está cobrando nada ni me está dando subsidio? ¿Alguien sabe por qué? Porque el mínimo no gana, gana 300 pesos diarios. Tiene ISR antes del subsidio, dice si no tuviera subsidio debe pagar 59.50, sí tiene subsidio,
Sin embargo, ni le cobra ISR ni le entrega subsidio. Por la cantidad de días que considera el periodo. ¿Qué tiene que ver? Dice, por los días que está trabajando, casi, ahí se dan. Porque el subsidio es mensual, sí, pero se aplica también al periodo. Les voy a explicar por qué. Yo no sé por qué no le está cobrando, ¿sí? ¿Cómo pueden salir de esta duda? Entran al ISR. Porque aquí en el ISR me dice, ok, mira, son 7 días, ¿sí? Está ganando 1,050, si yo lo elevo al mes son 4,560. El límite inferior para lo que está percibiendo son 746, que está en el segundo renglón. Aquí está mi tabla de ISR y aquí está mi tabla del subsidio. Y aquí hace todo el cálculo y dice, bueno, por el periodo, por lo que está percibiendo, debe pagar 59.50. Ahora, el subsidio del mes son 3.90. ¿Sí? Recordemos que como me decía el subsidio según la sesión anterior, el subsidio me dice de lo que dice la tabla, o sea, 390 entre 30.4, ¿sí? Dice, y el resultado por los días del periodo, ¿sí? 89.80. Días del periodo, no dice los días que trabajó, días del periodo, por eso le considera 89.80. Entonces, me dice la base grabada del mes, el subsidio y el causado, el máximo subsidio que le corresponde. Dice, ok, el subsidio causado es este y el cálculo del impuesto a retener ya total es 0. Pero, ¿por qué? Aquí me indica por qué. Dice, no se efectuará la retención a empleados que únicamente perciban un salario mínimo correspondiente al área geográfica. ¿Cuánto es el salario mínimo? Porque aquí yo puedo decir, es que yo no está ganando el mínimo, está ganando 300 pesos, es más que el mínimo. Pero dice el artículo 96, considerando todas las percepciones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo multiplico 248.93, que es el salario, porque ese artículo considera todas las percepciones del periodo. Entonces, no basta con que gane más en su salario diario, sino que es lo que está percibiendo por periodo. Y por eso es que aunque sí le hace el cálculo, no le descuenta nada. Para que si ustedes tienen esos casos, pues sepan por qué es. Porque es que no me está calculando. Les digo, una es que gana el mínimo como es el 1. Claro que sí, Mitzi, lo repito. Miren, aquí gana el mínimo, entonces no le está cobrando nada de IMSS y no le está cobrando nada del ISR y hasta aquí todo mundo lo entendemos. ¿Por qué? Porque está ganando el mínimo, ¿sí? Artículo 96 de la ley del ISR me dice que no se le cobrará impuesto a los que perciban un salario mínimo del área geográfica. Yo lo busco aquí, le pongo artículo 96 desde ISR y me da aquí la página del SAT. Dice, a ver, se los pongo más grande. Quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Dice, la retención se calcula aplicando la totalidad de los ingresos obtenidos. Por eso es que aunque este otro empleado me gana más, gana 300, no gana el mínimo, si se fijan, el IMSS sí se lo cobra, porque no gana el mínimo, pero el ISR no. Porque cuando yo pido aquí la simulación, aquí me dice por qué no le está cobrando. Dice ISR retener del periodo. Dice, se muestra el importe total, pero no se efectuará la retención a empleados que únicamente perciban un salario mínimo correspondiente. Y aquí ni siquiera estar percibiendo un salario mínimo multiplicado por el periodo. Como yo les explicaba, si yo lo calculo, son 248.93 por 7, para que sea un salario mínimo debería de estar percibiendo 1,742.51 y está percibiendo 1,050. Está por debajo del mínimo. Por eso es que no hay retención de ISR. Les digo, aquí es la justificación de por qué no me está haciendo el cálculo del ISR o no me lo está reteniendo, porque el cálculo sí lo está haciendo. Dice, al final del periodo, al rebasar el importe del salario mínimo, hará ajuste de retención. Sí, Mitzi, si se pasa de 9,081.
En la sesión pasada vimos esa parte del subsidio y del ajuste mensual. Sí, en cuanto al ISR, sí, Mitzi. Y de hecho vamos a estar autorizando este mes, que van a ser 5 semanas, y ahí vamos a ver ese ajuste precisamente. ¿Por qué? Yo les comentaba y les pasamos esta cédula y a quien no la tenga, pues nos dice para hacérsela llegar, porque les pasamos esta cédula, que fue la que usamos la sesión pasada. Esta cédula a mí me sirve para yo saber el ajuste. En este caso son 300 pesos. Entonces, asignábamos 300 pesos en 4 semanas, gana 8,400, ¿sí? Igual no le toca subsidio y no hay problema, pues le cobramos el impuesto que se genera. Pero cuando son 5 semanas, ya no gana 8,400, ya gana 10,500, ¿sí? Entonces, aquí ya se pasó y de lo normal que le íbamos a cobrar, le vamos a tener que cobrar la diferencia. ¿Por qué? Porque muy probablemente ya está o se subió en otra tabla o simplemente al ser más ingreso, pues ya el impuesto es mayor. Aquí se debió pagar 825 y solo le retuviste 777. Le faltan 47,98. Entonces, si te fijas, para 300 pesos gana 2,100 todas las semanas, el impuesto es el mismo, ¿sí? Pero aquí al final, pues, aunque por periodo genera el mismo ISR, le va a cobrar más porque son 155 más 47,98. Este ajuste lo va a hacer siempre al final del mes, sí o sí, si son 5 semanas. Les toque o no les toque subsidio, porque una cosa es que haga el ajuste del subsidio y otra cosa es que haga el ajuste del ISR. Entonces, sí o sí, cuando mi mes tenga 5 semanas y pague semanalmente, me va a hacer este ajuste como tal. Ya para concluir, porque ya nos quedan unos minutitos, aquí ya nada más vamos a revisar. Estos son nuestros empleados. Aquí nosotros tenemos, aparte de revisar el catálogo del empleado, que es un catálogo importante de cómo se nos van a generar los cálculos y demás, nosotros tenemos que revisar el catálogo de conceptos, porque aquí es donde nosotros vemos qué genera impuesto y qué no. Porque así, bueno, generó impuesto, pero pues yo no sé, está bien, está mal. Si yo reviso aquí el resumen de prenómina, aquí me dice que todos los ingresos que se otorgaron son grabados al 100%. Si se fijan, sueldo, grabado al 100. Séptimo día, grabado al 100. No tenemos ninguna otra percepción. Cuando empecemos a dar horas extras, cuando empecemos a dar a lo mejor algún bono, pues vamos a ver si son grabados o si son exentos. Y bueno, aquí tendremos en este resumen, nos dirá cómo está nuestra nómina. Y esto que nosotros vemos aquí sale de los conceptos. Aquí catálogo, conceptos. Aquí me indica cómo está configurada mi nómina. Si yo me voy, por ejemplo, a sueldo, me da de qué tipo es una percepción, cómo se llama, si es automático global. Automático global es a todos les voy a otorgar sueldo todo el tiempo. ¿Cómo lo traduzco? A que cuando yo dé de alta a un empleado, de forma automática le va a asignar el concepto de sueldo porque es automático global. Automático liquidación es que cuando yo lo finiquite también quiero que aparezca el sueldo. Imprimir es que salga impreso en el recibo y en especie es como lo que yo les mostré que están en gris. Si yo lo dejara en especie, digo que esto sería incorrecto totalmente, y yo calculo, aquí si se fijan ya está en gris, ya no está sumando, ¿sí? Ya nada más está sumando 150. Entonces, cuando esté en especie es que no suma. ¿Y en qué casos puedo yo utilizar este concepto en especie? A lo mejor cuando doy, no sé, despensa por vales, ¿sí? Lo pongo en la nómina para que se entienda que lo estamos pagando, pero lo pongo en especie porque no lo estamos pagando por la nómina, lo estamos pagando por una tarjeta. En el caso del sueldo sí tiene que estar quitado este palomita. Les digo, por default ya lo trae. En nuestros conceptos, pues ya vienen configurados según ley. Ya solo que nosotros generemos nuevos conceptos, ahí sí hay que ajustarlos y hay que configurarlos pues según las necesidades de la empresa. O según la ley, pues, pero que no son obligatorios, como qué, como a lo mejor el bono de puntualidad y asistencia, no son obligatorios, por lo tanto el sistema sí trae, pero no lo trae configurado. ¿Por qué? Pues porque no me obligan a dar una cantidad en particular.
¿sí? Entonces, vienen, digamos, parcialmente configurados algunos, pero los más importantes vienen totalmente configurados. Aquí el importe total es la fórmula con la que vamos a pagar. El acumulado fiscal, este es muy importante, porque cuando crean nuevos conceptos, luego no asignan este acumulado. Este acumulado es esto que yo estoy pagando, ¿dónde se va a guardar? Para que yo en la anual pueda tener ese acumulado, pueda revisar cuánto fue lo que di de sueldo, cuánto fue lo que di el séptimo día, de horas extras. Estos son los acumulados fiscales. Importe 1. ¿Cuánto grava para ISR? Para los que no son contadores, el grabado ISR es qué parte de lo que yo estoy otorgando me causa impuesto. Y en el caso del sueldo, todo, el total. Importe 2. ¿Qué parte se exenta para ISR? El importe 1 es cuál es la parte grabada, el importe 2 es cuál es la parte exenta. La suma de la parte grabada y la parte exenta me tiene que dar el importe total. Porque si la suma del grabado y el exento de ISR no me da el importe total, voy a tener un problema con la nómina. El importe 3 y el importe 4 es cuánto graba o integra para el IMSS. Aquí me dice que el total, pero si se fijan no tiene un acumulado fiscal. ¿Por qué? Porque el sueldo como tal ya por default integra, ¿sí? Entonces no lo vamos a volver a integrar. ¿Dónde marcamos? Por ejemplo, como en el bono de puntualidad. Aquí sí manejamos un IMSS percepción variable, porque cuando nosotros manejemos salarios mixtos, queremos que me lleve un récord de todo lo extra que le hemos dado, de toda esa percepción variable, para que al hacer ese cambio de salario base de cotización, pues me lo tome de forma correcta, ¿sí? Entonces, de manera general, aquí vemos esta parte de lo que vienen siendo los conceptos. Si nosotros revisamos cualquier sobrerecibo de los que tenemos ahorita por default, tenemos destajos y premios de eficiencia. Si yo no doy estos conceptos, pues simplemente los quito. En el catálogo de conceptos, premio de eficiencia dice automático global, por eso aparece, y otro que aparecía era destajos, que también le quito automático global y listo. Cuando yo entre a mi sobrerecibo, aquí están, pero cuando yo calcule, los va a quitar. Algunos de los cambios que nosotros hacemos en nómina se quitan cuando calculamos. Calculo a todos los del periodo y listo. Ya no tengo yo esos conceptos en ningún empleado. Vamos a continuar entonces el próximo martes, ahora sí. Les comentaba que era martes y jueves de 4 a 5, una hora, para que se comprenda bien, porque recordemos que la nómina es muy extensa, son muchos conceptos y si lo vemos todo en un día, pues es complicado. Entonces les agradezco mucho su asistencia y nos vemos el próximo martes. Por ahí, los que todavía no tengan la hoja de Excel o les haga falta el video de la semana pasada, solicítenla con quien los invitó. Entonces, gracias. Que tengan buena tarde.